La envidia no siempre grita odio, a veces sonríe y aplaude, y aún así espera verte caer. Bienvenidos a un episodio más de su podcast, Pisando Firme. ¿Qué tal, mis hermanos? Bienvenidos una vez más. Como ya lo escucharon en la frase y como ya lo vieron en el título, hoy hablaremos de la envidia. Un tema que a lo mejor a algunos les puede incomodar, a algunos no la hemos entendido como tal y realmente para unos otros les vale puritita madre, ¿no? Es la perspectiva a la que a mí me han o la conclusión a la que yo he llegado, que me han hecho llegar muchas personas cuando la envidia ha sido dirigida hacia uno, ¿no? O incluso hacia otras personas, pero logras identificarlo. Hay momentos donde logras identificar que esa persona tiene envidia de ti, ¿no? Entonces, hoy hablaremos y abordaremos este tema. Ya saben, como siempre, sus preguntas y un poquito la reflexión o la experiencia propia, ¿no? Entonces, empecemos como siempre. ¿Qué es la envidia? Es un sentimiento de tristeza, malestar o pesar provocado por el bien, los logros o las posesiones ajenas, caracterizado por el deseo de poseer lo que el otro tiene. Es una emoción compleja y negativa, a menudo insaciable, que surge de la comparación social, generando frustración, inferioridad y resentimiento. La verdad es que estas cuestiones de la envidia pueden surgir en cualquier ámbito por todo tipo de factores, incluso desde lo más mínimo que puedas tener como algo material, como algo emocional, un cariño, ¿no? Un regalo de alguna otra persona que quizás tú mismo ni siquiera te esperabas, ¿no? Pero ya el de al lado lo vio y dijo, yo quería algo así. ¿Por qué no pensó esa persona en mí para regalármelo? Siendo claro, dentro del círculo, ¿no?, social, o incluso siendo totalmente un extraño, ¿no? Claramente no va a decir, ay, que esa persona me lo hubiera regalado a mí, pero claramente existe nada más el simple deseo de haber sido esa persona, ¿no? De haber sido tú el que recibía ese regalo, ¿no? Ese presente, ¿no? Entonces puede venir desde lo más mínimo hasta lo más evidente de alguna manera, ¿no? No sé, un artículo, una bolsa, cualquier tipo de objeto. Vuelvo a lo mismo, un cariño, ¿no? Un objeto caro, o incluso el pensar que tienes la vida perfecta, el pensar que tienes la vida que tú tanto deseas o que no tienes, y pensar tú de alguna manera o interponer que esa persona, por tenerlo todo, entre comillas, no sufre de nada, ¿no? Pero vamos a irlo desarrollando poco a poco, como siempre, ya lo saben. Y vamos con la primera pregunta. ¿En qué momento nace la envidia? Buena pregunta, la verdad. Yo creo que a veces no te das cuenta como tal. No es como el día de mañana ya le voy a tener envidia a otra persona, pues no, obviamente. Pero incluso puede ser muy difícil detectar o detectarte a ti mismo que estás teniendo envidia, que estás teniendo pues un cierto coraje por la otra persona, lo que está viviendo, lo que le está pasando en un aspecto positivo, ¿no? Casi siempre es un aspecto positivo. Creo que nadie, o yo por lo menos no he escuchado a alguien que tenga envidia por algo malo que le esté pasando a otra persona, ¿no? Más bien, a veces incluso, desgraciadamente, es una alegría de la otra persona, ¿no? Entonces, esa es otra. Incluso puede ser una cuestión de parte de la envidia, ¿no? De, qué bueno que le está sucediendo eso, ¿no? Pero ¿en qué momento nace? Pues no lo sabemos realmente.
simplemente cuando quizá también empezamos a entender o a comprender ese tipo de significados de, sí, yo tuve envidia de esa parte, ¿no? Pero claramente también si lo sabes identificar. Bueno, ¿alguna vez has sentido envidia de alguien? Yo, pues sí, en algún aspecto sí lo he sentido. Y no me gustaría llamarlo como tal envidia, ¿no? Pero luego te pones a analizar de si eso que los otros están haciendo y tú lo deseas es esa misma envidia, o es una cuestión simplemente de que la otra persona tuvo suerte. Pero al final de cuentas, cuando le metes una característica de por qué a él, es que tuvo mucha suerte, de donde empiezas a criticar de alguna manera, es lo que empieza a detonar la envidia, ¿no? Entonces, claro, una envidia baja, media, muy alta, digo a mi perspectiva, pero sí, a final de cuentas va de la mano, ¿no? Entonces, pues sí, claro que sí le he tenido envidia a alguien más, ¿no? Y ahorita quiero irles desarrollando un poquito más sobre eso, ¿no? Entonces, vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué a algunas personas les incomoda verte crecer? Pues muchas de las veces, o mucha gente habla sobre esa cuestión de no atreverte, ¿no? De hacer cosas que tú quisieras, ¿no? De enfrentarte quizás a hablar en público, e incluso ahorita que pues es muy de moda, ¿no? Hacer redes sociales, personas que incluso estar frente a una cámara pues les da miedo, ¿no? La cuestión también de empezar quizás un proyecto, un negocio, lo que sea. Entonces, cuando a las otras personas les incomoda, es porque tú o terceros lo están empezando a hacer, están empezando a vivir, enfrentando un miedo también quizá. Y como tú no puedes enfrentar eso, incomoda el hecho de no me gusta que él sí lo está haciendo, ¿no? Pero no es que no te guste, que bueno, a lo mejor sí, pero no es del todo que no te guste que la otra persona lo esté haciendo, sino que ella sí fue capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, creo que pues principalmente esa es la incomodez que uno puede tener, ¿no? Y pues también, claramente, si tú propiamente o uno mismo se incomoda por esas cuestiones, es porque a ti te gustaría vivir eso, es porque a ti te gustaría hacer eso, es porque te gustaría tener eso, etcétera, etcétera. Entonces, toda la incomodez proviene de una envidia. Obviamente depende mucho del contexto, ¿no? O sea, una incomodez sobre esta cuestión de no me agrada lo que hace, porque él sí puede, porque a él se lo dieron, porque se lo ganó, etcétera, etcétera, y luego metemos esta parte de la suerte y queremos meter otro tipo de significados para tratar de cegarnos de que no tenemos envidia, ¿no? De que no la estamos sintiendo como tal. Pero claramente pues hay otro tipo de incomodidades, ¿no? Donde ya creo que podemos estar de acuerdo que es porque existe algo no positivo, algo que no es congruente, algo que no está bien, ¿no? Pero ahorita no me quiero meter a otro tipo de temas, así que vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo distinguir una crítica positiva a una hipócrita? Pues es muy complicado, la verdad sí es complicado poder distinguir estas dos percepciones cuando llegan con una crítica constructiva, una crítica positiva, a una crítica literal, ¿no? Hipócrita. Pero incluso, o bueno, yo de mi perspectiva es cuando ya conozco un poquito más a la persona, cuando la persona sé muy bien que sus intenciones no son buenas, que se la vive quejándose de algunas otras personas quizá, y que a lo mejor venga contigo y
me alegra que te haya ido bien, ¿no? A veces incluso esas mismas frases tan cortas de, qué bueno que lo lograste, qué bueno que te fue bien, que no sé qué. Muy probablemente sí sean críticas no muy positivas o demasiado hipócritas, ¿no? Cuando vienen con una frase tan pequeña, tratando de envolverla en una cuestión positiva, ¿no? La crítica constructiva o positiva pues puede venir incluso de las cuestiones de tus errores, ¿no? Cuando te dicen, mira, esto lo hiciste bien, pero mira, hay que modificar esto, ¿va? Excelente que te hayas ganado eso, ahora no lo desperdicies, ¿va? Qué bueno que tienes ese talento, ahora explótalo más, ¿no? Creo que esas son las críticas constructivas, las críticas positivas, donde te hacen ver la causa-consecuencia, lo bueno y lo malo de lo que estás haciendo, ¿no? Y también, pues incluso cuando estás, no sé, llamémoslo como tal, la fama, cuando estás viviendo dentro de una fama, cuando estás siendo una figura pública y empiezas a subir de nivel, por así decirlo, y que hay otra persona que te pueda poner los pies sobre la tierra, esa es una crítica positiva. La crítica literal, la crítica hipócrita, negativa, pues proviene cuando quizás te dejan de hablar, cuando empiezan a criticar tu mismo trabajo, cuando te dicen, pues sí, estuvo bien, pero yo lo haría de esta manera, o esto no me pareció. Es que no es que te parezca, es que es como él lo sabe hacer, como él lo entiende en hacerlo, y ya es donde se vuelve una crítica pues literal, una crítica hipócrita, ¿no? Entonces, bueno, es total mi perspectiva, porque pues yo así lo he visto y lo he vivido, pero pues cada quien podrá ir detectando ese tipo de críticas, ¿no? Poderlas diferenciar un poco. Que claro, también hay personas muy buenas tratando de manipular de alguna manera, dando críticas según positivas, cuando van con una intención totalmente pues hipócrita, ¿no? Pues bueno, es bueno tener un egocentrismo o un positivismo propio para que las críticas no nos afecten. En parte sí, pero creo que también no te ayuda del todo a poder ver qué puedes desmenuzar de esa crítica, ¿no? Porque si tú vives con un egocentrismo y un positivismo, que a veces yo lo llamo un positivismo pendejo de no querer ver, ¿no? Incluso las críticas positivas ni las hipócritas, de no quererle prestar atención a eso, porque luego empiezas a pensar de que es que me tiene envidia, es que él no sabe, es que no sé qué. Ahí ya es cuando se vuelve algo equivocado, ¿no? Entonces, creo que también te puede cegar un poco la cuestión de ese egocentrismo, de ese positivismo, de no me afecta, pero simplemente tú mismo te ciegas, ¿sí? No es que no te afecte, es que no le quieres prestar totalmente atención, porque claro que te afecta. En algún momento tu mente te la va a hacer recordar, en algún momento te va a hacer recordar que, no sé, por ejemplo, en un mismo nivel de trabajo, en un mismo nivel de negocio, en un mismo nivel de proyecto, en un mismo nivel de fama, y ves que a la otra persona le dieron cierto proyecto, cierto papel, ciertas cosas, y dices, chingado, ¿por qué él sí no se lo merece? Ahí es donde viene una cuestión de ese mismo ego, pero luego también viene esta parte de, si tú estás más abajo, es tratar de sobajar incluso más a la persona, ¿no? Digo, viniendo de cualquier tipo de crítica, a veces incluso no le prestas atención, incluso a veces las mismas críticas más adelante incluso las puedes recordar y puede que sí te lleguen a afectar un poco, ¿no? Pero
Yo no sé cómo la viven ese tipo de personas. La verdad no te puedo dar un significado del todo bueno, porque no me gusta. Claro que todos tenemos un poco de ego, todos tenemos un poco de positivismo, pero hay que saber en qué momento, hay que saber qué tantos límites le pones a ese tipo de cosas, a ese ego, a ese positivismo, para que no se vuelva, como yo lo llamo, un positivismo pendejo, ¿no? Entonces, y que no te sobrepase el ego, ¿no? Entonces, hay que saberlo identificar un poco, pero luego lo mismo, yo no sé cómo lo viven ese tipo de personas y claramente no se van a prestar para platicarlo, no se van a prestar para, como les dije hace un momento, para desmenuzarlo un poco y poder saber dónde sí tenían esa parte de envidia, dónde sí hubo las críticas positivas, porque ellos prefieren, entre comillas, no prestar atención a esas cuestiones, ¿no? Incluso a nada, por el simple hecho de sentir que ellos son perfectos, ¿no? De alguna manera. Pero pues bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿A quién afecta realmente la envidia? ¿A quién la siente o a quién va dirigida? Pues a final de cuentas, principalmente a quien la siente, ¿no? Creo que va muy de la mano el dicho, que otra vez no lo recuerdo bien, pero esta parte de querer pensar que si tú en un vaso pones veneno y que el otro se lo tome y al otro le va a hacer daño, pues no. Realmente es al contrario, ¿no? Es que puede que la otra persona ni siquiera le tome tanta importancia a tu crítica negativa, ¿no? Porque claro que en algún momento lo hemos hecho y el veneno te lo terminas tomando tú, ¿no? Entonces, ¿a quién le afecta principalmente? A quien la siente, a quien se la pasa criticando, a quien dice, es que él no se la merece, es que porque él tiene eso, es que yo quisiera eso, es que yo quisiera esa vida, ¿no? Hay muchos videos por ahí que luego sale esta comparación de alguna manera, pero pues también va muy de la mano con la envidia de quien anda en bicicleta. Yo desearía un carro. Quien desea un carro, quien ya tiene un carro, quizás sencillo, y desea uno deportivo, ¿no? Y quien tiene el deportivo, quisiera un yate. Y el que tiene el yate ve al de la bicicleta o ve al que está caminando, y como a veces se siente tan lleno de tantas cosas, dice, como quisiera en algún momento solamente caminar un rato, ¿no? Despejarme, ¿no? Hay personas que claro que sí lo piensan y hay otras que dicen que no y que viven a gusto. Pues bueno, pensamiento de cada quien, ¿no? Pero volviendo un poquito, claro que la principal persona que le va a afectar es quien siente la envidia, ¿no? Quien se la pasa criticando. A quien le afecte quizás no tanto, a quien va dirigida quizás no tanto, porque quizá más bien esa persona tanto puede que no le tome tanto interés a esas críticas negativas, como puede que haya quien sí le tome atención a esas críticas, a esa envidia, a demás, y pues entre en el juego de esas personas y te pongas a pensar, ¿realmente estoy haciendo algo bien? ¿Realmente me merezco lo que tengo? ¿No? Pero pues principalmente va a afectar a quien siente la envidia, a quien la expulsa, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, porque luego, pues desgraciadamente, muchas de las cosas se nos pueden regresar, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Las redes sociales alimentan más la admiración o la envidia? Porque pues bueno, vamos a un tema muy presente, ¿no? Esta cuestión de quien tiene la fama, de quien hace cosas, de quien quizá está viviendo una vida que tú quisieras, ¿no? Y me gustaría un poco entrar a ciertos puntos de mi vida
Y ahorita yendo un poco a esta cuestión de las redes sociales, ¿va? Cuando tú ves a una persona en redes sociales, y muchas de las veces se muestran así, algunas no todas, ¿va? Pues que se van de viaje, que se acaban de comprar un carro, que están conociendo a un famoso, que millones de cosas que pasan en las redes sociales. ¿Qué es lo que alimenta más, no? La admiración o la envidia. Entonces, muchas de las veces, pues sí, la persona titular de la red social, pues lo sube quizás sin ningún presentimiento de querer levantarse quizás el cuello, ¿no? Pero hay quienes lo pueden ver así, ¿sí? Y hay quienes dentro de las redes sociales sí lo hacen con toda la enjundia de que veas, mira, esta es la vida que estoy viviendo y que tú no lo estás haciendo porque no quieres, ¿no? Es los típicos, gurús, los típicos, que luego salen con fajos de billetes y mamada y media, o sea, personas totalmente egocéntricas hasta más no poder. Y es que no tengan algo de malo que muestres tu vida, pero hay que también tener límites, porque luego no sabes con quién te puedas topar, no sabes si incluso te puedes estar haciendo un propio daño a ti mismo, ¿no? Pero pues bueno, eso pues no es de mi interés, ¿no? Mientras uno no lo haga, totalmente todo bien, ¿no? De alguna manera. Entonces, volviendo un poquito a la cuestión de quién está detrás del teléfono y ve las imágenes, ve todos esos acontecimientos de la otra persona, sí puede generar una envidia, ¿no? Luego viene esta parte de la envidia al odio, ¿no? De, es que tú tienes eso y a mí me gustaría, y luego vienen estos mensajes de odio, ¿no? Cuando la otra persona quizá ni la debe ni la teme, ¿no? O sea, él simplemente o ella simplemente está mostrando su vida porque le gustó el momento, ¿no? Que quizá también, entrando un poquito a otras cuestiones, así sea lo más maravilloso que estés viviendo, disfrútalo tú, ¿sí? No es de a huevo que lo tengas que publicar, pero pues bueno, eso es cuestión de cada quien, ¿no? Pero a mí la verdad me han pasado a veces acontecimientos donde digo, esto nadie me lo va a creer, quizá, porque no tengo la foto, ¿no? Luego si entras en ese círculo vicioso de me tengo que tomar la foto para que me la crean, ¿no? Una de esas fue cuando conocí al señor Gera MX, cuando trabajaba en un restaurante, y me tomé la foto con él, pues a final de cuentas todo lo estaban haciendo, la tomé y todo chido, ¿no? Pero pues por ejemplo otro acontecimiento chido fue cuando vi a la selección de Cercas. Los tuve aquí casi cuando jugaron contra Trinidad y Tobago aquí en San Luis Potosí, y fue de lo más chingón que pude haber vivido, ¿no? Entonces y pues no era necesidad de tomar alguna foto, no, disfruté el momento a todo dar, o sea, no hubo otra cuestión que me hiciera ver las cosas o de entrar en ese círculo vicioso, más bien de tener que demostrar que lo viví, ¿no? Entonces sí puede alimentar un poco la admiración de qué chingón lo que haces, qué chingón lo que tienes, qué chingón todo, ¿no? De tu vida en cuestión. Me gustaría algún día tener eso, y me inspiras un poco a que claro que se puede, ¿no? Pero pues también viene esta parte de, hijo de su puta madre, lo tiene él, ¿no? Siempre he soñado con él, pues sí, pero por lo que sea, lo tiene él. Ahora tú busca la manera de obtenerlo, ¿no? Pero volviendo a lo mismo, pueden ser muchos factores del por qué la persona lo publicó, y pueden ser muchos factores del por qué la otra persona sintió esa envidia o sintió esa admiración. Porque realmente eres una persona centrada, porque eres una persona, y no quiere decir que no tenga maldad, pero simplemente
sabe disfrutar su momento, sabe disfrutar que si algún día lo obtiene, qué chido, y que si no, lo intentó, y que a lo mejor lo hace posible y obtiene algo mucho mejor, ¿no? Perspectiva de cada quien, y quien no, pues simplemente porque ni siquiera ha empezado a hacer algo para llegar a obtener eso que tanto sueña, ¿no? Pero pues bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué cuando alguien cambia para mejorar, muchos se alejan? Eso fue algo que a mí me pasó, la verdad. Claro que también pues puede ser la personalidad de uno mismo, el carácter de uno mismo, pero a veces también es porque no entras en el círculo, ¿no? No sé si realmente eso sea en parte de la envidia, ¿no? Pero sí me llegó a tocar ciertas ocasiones donde me llegaban a decir, incluso yo juntándome con todo tipo de círculos sociales que se pueden imaginar. Me acuerdo muy bien que una vez un chavo me dijo, ¿por qué te juntas con nosotros si tú ni te drogas, ¿no? Ni porque no me gusta, ¿no? O sea, no me gustaría ni intentarlo porque también me da miedo incluso que me guste, ¿no? Me dices que ¿por qué tú no te drogas, ¿no? O sea, esa fue la pregunta principal. Entonces, ¿cómo lo puedes tomar? ¿Como una envidia? Porque no estás entrando al círculo vicioso literal, porque no estás siendo parte de ese daño que te estás causando, o porque la otra persona quisiera salir de ese círculo y ser como tú, poder convivir de alguna manera con ese tipo de círculos sociales, pero no entrar en la fiesta, poder observarlos, pero no entrar en el ambiente, ¿no? Entonces, yo siempre he respetado, la verdad. Me gusta conocer todo tipo de gente, pero claro que es la decisión propia la que te hace ver si quieres entrarle de lleno al círculo social, o si realmente pones tu límite y simplemente bromeas con ellos, entras en el desmadre, dices hola, ¿cómo están? y todo, y te retiras, o si te quieres dañar de alguna forma, ¿no? Porque te puedes dañar de muchas maneras, no solamente con una droga, sino de muchas otras maneras, pero claramente es una cuestión de percepción de cada quien y de límites, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿por qué se alejan? Pues simplemente porque te ven que eres diferente, que estás haciendo cosas que a lo mejor a ellos ya no les llaman la atención, porque eres amargado quizá también, porque la percepción cambia, simplemente, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. ¿La envidia es un odio hacia otros o resentimiento hacia uno mismo? Lo segundo, ¿no? Totalmente, es un resentimiento hacia ti mismo, porque lo que hablábamos, lo del veneno, que se me olvida el dicho, criticar lo que la otra persona tiene, desearlo, incluso esta cuestión de quizá voy a revolverte un poco, ¿no? Pero esta cuestión de envidias, resentimiento, y luego te lleven al odio y después a la obsesión, y es una enfermedad muy cabrona porque no te estás poniendo un límite. Se han visto muchos casos sobre esas cuestiones, ¿no? De las envidias, y como tú lo tienes te mato, ¿no? Desgraciadamente. O sea, es ya una cuestión muy enfermiza, ¿no? Pero sí es un resentimiento hacia ti mismo, porque, volviendo al principio, porque no intentaste tú hacerlo, porque estás soñando nada más con eso, más no estás haciendo algo para poderlo obtener, ¿no?
para obtener quizás algo diferente o algo mucho mejor. Simplemente por esa cuestión, por pensar que no tienes las capacidades, por pensar que no eres merecedor de tal cosa. Es que todos somos merecedores, pero la cuestión es que quizás te han hecho creer que no lo puedes intentar. Quizás te han hecho creer que la vida no es justa para todos, ¿no? Que es una cuestión totalmente equivocada, la verdad. Y aquí es donde quiero entrar a esta cuestión personal. Hablemos un poquito de mis recuerdos de niñez. Todo niño que vive una separación de padres, un abandono de padre o madre, algo que yo ya he platicado con ustedes, siente que las otras personas son perfectas porque tienen a sus dos papás, porque tienen una vida quizá acomodada, ¿no? Yo veía mucho esa cuestión. Yo pasé por muchas cuestiones, incluso de bullying y demás, y yo a veces los veía cómo se trataban entre ellos. Y aunque yo pensaba que eran mis amigos, aunque yo podía formar de cierta manera, ser parte del círculo, y que la consecuencia de ser parte de ese círculo yo fuera la burla para ellos en ciertas ocasiones, no digo que todos los días, ¿no? Pero en ciertas ocasiones, claro que a final de cuentas se sentía me sirves para tal cosa, ¿no? Para burlarme de ti, y te hago un lado cuando yo quiera, ¿no? Entonces yo como tal formar parte de un grupo chingón de amigos nunca fui eso. Eso sí fue una envidia en cierto momento, ¿no? Yo veo a la abuelita ya de 5, 8, 10 personas, entre hombres y mujeres, y a lo mejor me pueden hablar, saben quién soy y demás, pero yo no entro en el círculo. No soy parte de eso porque, no sé, porque simplemente quizás no quisieron, porque soy diferente, porque no entro en las percepciones de ellos, en las convicciones, no entro en el desmadre de alguna manera. Yo siempre he sido de muy pocos amigos y la verdad es que hasta el día de hoy yo no me quejo de eso, la verdad. Muy buenos amigos los que he tenido, y los que se han ido, pues ni modo, ¿no? Desgraciadamente. Pero también llegaba a ver esa parte de las familias, donde yo veía al papá, a la mamá, a los hermanos incluso de la persona, y yo decía, una vida así, qué chingón, ¿no? Con quien te puedas sentar a la mesa y hacer todo un borlote, ¿no? Entre familia, y pues yo no había obtenido eso, ¿no? Y luego es que te afecta tanto estar volteando a ver hacia afuera y no ver lo que hay adentro, que también hay mucho amor, que también hay cuidado, que también pues hay correcciones también y son parte del amor y demás, y eso lo ves quizá muy tarde. Por ahí dicen nunca es tarde, pero a veces siento que sí. Pero qué bueno que cuando lo ves empiezas a entender la vida, empiezas a disfrutar eso poquito que tienes, ¿no? Porque pues bueno, yo no tuve hermanos y pues, padre menos, pero también aprendes a vivir con eso y a disfrutarlo de alguna manera, ¿no? Yo, mis hermanos son los que he formado en la vida, ¿no? Entonces, pues sí, claro que en algún momento hubo ese choque, ¿no? De, ¿por qué allá sí se quedó, ¿no? Por así decirlo, ¿por qué su papá sí se quedó con él, ¿no? Pero digo, no, obviamente no lo pensaba así, pero sí había una percepción o una imagen de lo que yo quería, ¿no? De más chico.
hubo algo que pasó mucho tiempo después y que tiene muy poco, la verdad. Bueno, como algunos sabrán, pues yo no pude estudiar una carrera por cuestiones de la vida. Y recuerdo, si no me equivoco, fue hace 2 años, ¿no? Donde muchos de mis ex compañeros empezaron a graduar y claro que te da en la madre, claro que pega mucho. Y yo decía, qué chingón que se graduó la persona, porque había muchos, claro, qué chingón que se graduó. Y qué mal que yo no pude. Qué mal que yo no tuve esa oportunidad, ¿no? Luego más adelante veo a muchos que tienen quizás un negocio, que se pudieron ir de viaje, que están empezando ciertos proyectos, que se compraron un carro, que conocieron a tal persona, personas que de alguna manera pues a mí me gustaría conocer o yo admiro, ¿no? Que están logrando cosas que a veces incluso para uno no le pasa por la cabeza, ¿no? Y luego cuando ves que alguien lo está haciendo, es como, no me había pasado por la cabeza, pero ahora lo quiero, ¿no? Y son personas muy cercanas, personas que incluso son amigos, ¿no? Que pues estuvieron conmigo en el mismo salón. Y digo, puta, ¿por qué sí? ¿Por qué sí pudo, no? ¿Por qué tuvo esa oportunidad, no? Y a veces trato de quitarme ese pensamiento y digo, qué chingón. Qué chingón lo que está pasando, qué chingón lo que está viviendo, porque aunque con mucho esfuerzo de él mismo, de ella misma, de sus padres, pero es su primera vez en algo, ¿no? Está logrando algo muy chingón para esa persona. Pero claro que me gustaría también vivirlo, ¿no? He visto a personas que incluso están en otros países estudiando, o que se van de la nada de viaje porque pueden y por demás, porque quieren, y conocen tantos lugares que digo, qué chido, me gustaría una vida así, ¿no? Entonces, ¿dónde está mi envidia? Pues ahí, aunque sea mínima, pero ahí está, ¿no? Y me afecta, o sea, sí me afecta el pensar que le estoy teniendo envidia a esos ex compañeros, a esos amigos de alguna manera también. Y me afecta a mí en lo personal, ¿no? Porque no me gustaría sentir eso. Yo en algún momento quisiera, y no necesariamente tomar la pinche foto, sino simplemente vivir el momento, vivir ese momento, vivir esa aventura. Claro que sí me gustaría. De una carrera, pues quizá también, ¿no? Y ojalá también se logre obtener esa carrera y obtener ese diploma, ¿no? Hay una canción con la que me identifiqué mucho, que es de un querido amigo y conocido, Stranger Beats. Es un rapero de aquí de San Luis Potosí, que se llama Fin de Año. Si la pueden escuchar, chingón. Y habla sobre esta cuestión: no tengo un trabajo, no tengo diplomas enmarcados en casa, ¿no? Pero todo lo hago por mi familia. Y bueno, tiene otras palabras claramente, pero claro que sí, es muy cierto, ¿no? O sea, no tuve los estudios que yo quisiera, no tengo ese diploma, ese reconocimiento enmarcado, pero quizá puedo obtener otros reconocimientos, ¿no? Y que a lo mejor, por lo menos ese reconocimiento de que tuve una carrera, que hice una carrera, algún día llegue y esté aquí, ¿no? Entonces, volviendo un poquito, sí me genera un poquito de controversia, ¿no? Ver cómo otras personas están haciendo cosas muy diferentes a lo normal, por así decirlo. Pero también se los aplaudo, también me alegro por ellos, ¿no? Entonces, quizá también yo tratando de tapar
con esos argumentos positivos tratando de tapar mi envidia, ¿no? Pero al final de cuentas pues se siente, ¿no? Desgraciadamente. Y pues bueno, ya para terminar quiero dejarlos con esta pregunta, o espero me la puedan responder abajo en los comentarios. Y dice: ¿es normal sentir envidia y por qué? Ojalá me la puedan responder aquí abajo en los comentarios. Y como siempre vamos con la frase final. Y la frase final, más que nada, va en representación con esta pequeña planta de aquí, que me puedo imaginar que muchos han notado en el recorrido de estos videos que hemos estado haciendo. Y pues la verdad es que la envidia se puede ver reflejada, un poco reflejada en esta planta, ¿no? Porque por ahí dicen que la planta es como uno mismo, ¿no? Si la aprendes a cuidar, es como la representación de que tú también te sabes cuidar, ¿no? En tu interior. Entonces la envidia es cuando la dejas de regar, es cuando le dejas de echar agua, es cuando le pierdes el rumbo a la planta y la dejas que se marchite, que se pudra. ¿Y qué pasa con la envidia? Exactamente lo mismo que te pasa a ti por dentro. Empiezas a pudrirte, a resentirte, incluso a odiarte a ti mismo y a odiar a todos los demás, y siempre estar así amargado porque viste, ¿no? Te quedaste con esa imagen de que otros sí pudieron y tú no. Es que ni siquiera lo intentaste. Entonces, cuando quieren a veces pensar en la envidia, piensen principalmente en uno mismo, quizás en una planta, que cada que se marchite es que algo está pasando también en nosotros mismos. Y pues nada, muchas gracias por haber visto este video. Recuerden, no olviden suscribirse, darle like a este video si es que te gustó. Mi nombre es César Yepes, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. Chao, chao.